y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Qué alegría, con sinceridad y con la espontaneidad en Cristo Jesús te bendecimos a ti y a tu casa. Hoy es un día del gozo del Espíritu, del refrigerio de la presencia, que el tabernáculo de Dios, con toda la plenitud de aquel que todo lo llena, descienda sobre tu vida y sobre tu casa. Y que sea un día hoy que te pueda marcar en el propósito de Dios. Ese es nuestro deseo, que Dios tome de lo mejor de sus tesoros en Cristo Jesús para bendecir tu vida. Que tus ojos vean la gloria de Dios, tus oídos escuchen su voz y tu corazón tiemble en su presencia. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Los que están en la casa de Dios te bendicen y te saludan. Aleluya. Amén. Amados, leamos el pasaje de hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Leemos los versos desde el 9 hasta el 12. Hablando ahí de Jehú, que es lo que habla el versículo 8, buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria. Lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien. Quiero hacer un recuento histórico para poder llegar aquí a lo que Dios nos quiere decir en este día. En el año 931, antes de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Salomón se dividió en 2 reinos. Por los pecados de Salomón, Dios dividió el reino de Salomón en 2 reinos. El reino del norte, constituido por 10 tribus, llamado Israel, el país o la nación, y llamado también Efraín. El reino del sur estaba constituido por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El sur, que era la casa de David, tenía como capital a Jerusalén, y la otra tenía, las 10 tribus del norte, eran otra nación, tenían como capital a Samaria, para que entiendan un poco. Ya les dije que por los pecados de Salomón el país se dividió. En el norte,
en más de 200 años no hubo un solo rey que sirviese a Dios. Así que fue total el extravío del reino del norte. En el reino del norte hay reyes que tuvieron renombre. Entre ellos, ustedes saben, está Omri. Omri no era un rey importante. Omri era el papá de Acab. Pasa a ser importante porque aparece en las crónicas de los reyes de Asiria. Y por eso se hace popular en la historia secular. A la casa de Acab se le llamaba la casa de Omri. Acab era hijo de Omri. Acab, saben ustedes que se casó con Jezabel. Jezabel era fenicia y era adoradora del dios Baal y de Acera y de los dioses cananeos. Era una pagana. Todos ustedes saben la historia. Dios, en su misericordia, dio al norte los mejores profetas, diríamos, los más ungidos, Elías y Eliseo. Y aunque en cierto sentido el impacto de su ministerio también tuvo su influencia en el sur, pero más bien fueron enviados al norte a amonestar a los reyes de Efraín o de Israel, que así se llamaba el reino del norte. Ustedes conocen la historia, la gran lucha de Dios, los milagros, que en la Biblia se cuentan 16 milagros que hizo Eliseo y 8 que hizo Elías. Así que muchos milagros. Fue un tiempo glorioso. Ustedes saben cómo Dios amonestó a Acab. Saben ustedes la historia también, cómo Dios usó a Elías para restaurar el culto en Israel. Conocen la experiencia del Monte Carmelo. Elías fue elegido por Dios con el propósito de traer el corazón del reino del norte a Dios. Elías y Eliseo cedieron totalmente. Y Elías, que era un hombre temeroso de Dios en gran manera y un hombre respaldado por Dios, porque su ministerio fue un ministerio de poder, fue un ministerio de espíritu y de poder. A pesar de que era un hombre muy rígido, que se destaca como un hombre muy austero, un hombre que se veía como una roca, porque desciende de Galaad, que significa lugar rocoso, pero en Galaad había bálsamo, y él era un hombre de bálsamo. A pesar de que su predicación era fuerte, era directa, era demandante, era un hombre que fue elegido para volver el corazón de los padres a los hijos. Y en el Carmelo ustedes pueden ver el corazón de Elías, la fe de Elías, cuando allí desafió a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, los dioses cananeos. Ustedes saben que Elías desafió a los profetas y les dijo: hoy se va a saber quién es Dios en Israel. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Todo el pueblo dijo que así sea, y el pueblo aprobó. Y hay un duelo entre el Dios verdadero y los dioses falsos. ¿Saben la historia cómo Elías le dio la iniciativa a ellos? Ustedes son más, así que invoquen el nombre de sus dioses. Ellos pusieron allí su ofrenda a sus dioses, invocaron el nombre de sus dioses desde la mañana hasta la tarde, sirvieron el cuerpo como acostumbraban, derramaron sangre sobre la ofrenda. Y Elías se burlaba de ellos. Elías les decía: sigan clamando, posiblemente están dormidos los dioses. Zabal tiene sueño, no durmió anoche. Y se burlaba Elías de ellos. Cuando ellos terminaron de ministrar, cansados, abrumados, Elías dijo: ahora es mi turno. Y en un tiempo de sequía, donde no había agua, Elías dijo, después que dijo que partieran los bueyes por mitad, Elías mandó a decir: traigan más agua. Y me llama la atención porque había escasez de agua. Y traigan agua, más agua. Y saturó de agua el altar para hacer más notorio el milagro. Porque era el reto era el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Entonces Elías oró a Dios y dijo: Señor,
haz que este pueblo se vuelva a ti. Vuelve el corazón de este pueblo a ti. Y que se sepa hoy que solo tú eres Dios en Israel y que tú me enviaste. Te ruego que fuego descienda del cielo sobre este sacrificio. Y al instante fuego descendió y lamió hasta el polvo allí. El fuego de la aprobación. Ese fuego era una aceptación de la ofrenda que Elías hizo en el lugar de Israel. Porque Israel estaba extraviado y esa ofrenda era en el lugar de Israel. Y Dios aceptó la ofrenda. Y ustedes saben el resto. Luego Dios, que había cerrado el cielo por 3 años y medio a través de la palabra de Elías, ahora le dice a Elías, dile a Acab que se mueva, porque si no se mueve se va a mojar, porque va a llover, y mucho. Y entonces anunció la lluvia, de la misma manera que había anunciado que no iba a llover por 3 años y medio, de la misma manera fue a orar para que Dios hiciese descender lluvia. Y oró hasta que eso aconteció. Saben ustedes la historia, 7 veces envió a su siervo y la 7ª vez vio una nubecita y dijo, dile a Acab que se mueva porque va a llover. Y saben ustedes cómo Dios se glorificó grandemente abriendo el cielo a través del profeta Elías. Luego de eso el profeta Elías cayó en un estado depresivo muy fuerte y hasta se deseó la muerte, diciendo, oh Jehová, yo no soy mejor que mis padres. Es mejor la muerte que la vida. Cuando alguien se desea la muerte y lo escucha un psiquiatra, lo hospitaliza inmediatamente. Cuando alguien dice me voy a matar, no lo tome usted a juego. Puede ser que nunca lo haga, pero puede ser que lo haga. Y el hombre se deseó la muerte. No que se iba a matar, pero se deseó la muerte. Porque estaba muy deprimido Elías. Porque Elías pensaba que después de ese milagro, Israel, Acab, Jezabel, todo el mundo se iba a volver a Dios. Pero estaba muy equivocado. Porque los milagros no cambian el corazón. Solo Dios cambia el corazón. Amén. Amén. Hemos terminado una serie de mensajes hablando de la circuncisión del corazón. Israel siempre fue un pueblo incircunciso de corazón y de dura cerviz. Así que se maravillaron, comenzaron a viva voz, unánimemente todos a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y se quedaron con el cántico, Jehová es el Dios y nada más. Pero no se volvieron a Dios. Eso en vez de conmover a Jezabel y a Acab, todo lo contrario, aumentó la rebelión de Jezabel. La palabra Jezabel significa casta, sin marido. Imagínense una mujer tan perversa con ese nombre de casta. Hay nombres que están mal puestos. Y el de Jezabel es uno. De casta no tenía nada. Era una perversa. Todos conocemos el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, aunque Jezabel era una mujer, el espíritu de los espíritus no tienen sexo. Es bueno que lo sepan. Los espíritus no tienen sexo. Así que un espíritu puede entrar en un hombre como en una mujer. Generalmente muchas personas aplicando el espíritu de Jezabel lo aplican a las mujeres. Miren, el espíritu de Jezabel no se quiere someter al varón. No, el espíritu de Jezabel no tiene que ver con mujeres ni con hombres. Es un espíritu que puede entrar a cualquier persona, mujer u hombre. En este caso, ese espíritu entró a Jezabel. Es el espíritu que manipula la autoridad. ¿Cuál es el espíritu? Manipula la autoridad. Y ese espíritu prevalece cuando en el gobierno hay debilidad, como en el caso de Acab. Acab era un rey débil. Encontró una mujer fuerte, pero una mujer también pagana, una mujer que era enemiga del Dios de Israel y que se propuso destruir el culto a Dios. Y el error de acá fue casarse con una mujer extranjera,
Porque Dios prohibió a los reyes en Israel a casarse con mujeres extranjeras. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón, lo extraviaron, como Dios lo dijo en la ley a través de Moisés. Y esta mujer era una mujer perversa. Ella sostenía a los profetas, que eran más de 400 de Baal y 450 de Acera, eran más de 800 profetas que ella alimentaba. Era una guerra abierta contra Dios. Ese espíritu de Jezabel, que es un espíritu que manipula la autoridad, es un espíritu que se opone a Dios, es un espíritu muy sutil, es un espíritu posesivo, muy posesivo. No gobierna simplemente porque es fuerte y es dura, sino porque es un espíritu posesivo. Y paulatinamente en un proceso comenzó a tener autoridad sobre su marido, sobre Acab, hasta que lo volvió un pelele, como decimos, un hombre sin autoridad, débil, que caprichosito como un niño, que cuando quiso aquella viña de Nabot hasta lloraba, no podía dormir. Ay, yo no sé si me dieran esa viña, un rey. Y dice la mujer, ¿por qué llora? ¿Por qué estás llorando, mi marido? Ay, que mira, que quise hacer un negocio con este hombre y quise cambiarle mi viña por la de él, porque yo le puedo dar algo mejor. Y dice Jezabel, ¿qué es eso? Un rey que tiene autoridad llorando porque no quiere adquirir, no puede adquirir algo cuando tiene una autoridad absoluta. Déjame eso a mí, que yo resuelvo el problema. Y ustedes saben, viene ahora el engaño del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel no solamente usurpa autoridad, sino que el espíritu de Jezabel es el espíritu que se levanta contra la heredad de Jehová. Porque Nabot se mantuvo fiel y dijo, líbreme Jehová de yo vender mi heredad. Y era fiel a la heredad. Ese espíritu no solamente arruinó el culto a Dios, no solamente usurpó autoridad, sino que también se levantó contra la heredad de Jehová. Y levantó testigos falsos, calumnió a este varón de Dios y lo mató. Pero no sabía que allí estaba su ruina, porque los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Y vio Jehová y dijo, hasta aquí llegó Acab y su casa. Y esa fue su sentencia. Cuando Elías, volviendo ahora al otro lado, cuando Elías se deprime hasta desearse la muerte, Dios se le aparece a Elías y le dice, ustedes saben que Elías decidió ir a Horeb, monte de Dios, y caminó desde la tierra santa, desde el Carmelo, o estaba en Tishbi, no sabemos dónde estaba en ese momento, pero de allí él recorrió 40 días y se fue a Horeb, monte de Dios, o sea, al Sinaí, 40 días por el desierto. Y yo entiendo, porque una vez pusimos un mensaje muy hermoso acerca de por qué fue a Horeb, porque en Horeb Dios hizo el pacto con este pueblo. Y Dios, él estaba renovando el pacto a través del culto en el Carmelo, y el pueblo no se volvió a Dios. Y entonces él dice, yo voy a cuestionar al Dios del pacto y voy a ir al mismo lugar donde él hizo el pacto con esta nación, para que él me dé una explicación. Y Dios se apareció a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han matado a tus profetas, y el único que quedó vivo soy yo, y procuran matarme. Entonces Dios allí le dijo a Elías, Elías, entiendo que te sientes deprimido y que te sientes frustrado, decepcionado y derrotado, pero yo quiero decirte que yo, Jehová, no estoy así. Yo soy Dios y yo no puedo ser vencido de lo malo. Así que tú estás deprimido, y por eso yo no me manifesté a ti en un terremoto, ni con un fuego, ni con un temblor, sino que yo me manifesté a ti con un siervo apacible para ministrarte. Y te entiendo. Me siento bien que tú sientas celo por mí.
lo que yo no apruebo ni aplaudo es el espíritu de derrota que tú tienes. Yo te voy a ordenar que tú te levantes y tú vayas ahora a ungir a 3 hombres. Te voy a demostrar que yo soy Dios y que yo tengo poder sobre las naciones. Así que vas a ir a Hazael, rey de Siria, y tú lo vas a ungir como rey de esa nación. Hazael era el capitán del ejército. Tú lo unges y va a ser rey. Y tú vas a levantar a Jehú como rey en Israel en lugar de Acab y de su casa. O sea, de su casa, porque ya Acab había muerto y seguían otros reyes, ¿no? Después, aunque estaba en ese tiempo Acab, pero eso sucedió después, los ungimientos. Entonces dice, yo voy a usar 3 espadas. El tercer ungimiento es, tú vas a ungir a Eliseo en el lugar tuyo. Ungiendo a Hazael, te voy a demostrar que yo tengo autoridad sobre las naciones. Ungiendo a Jehú, te voy a demostrar que tengo autoridad sobre mi pueblo Israel. Y ungiendo a Eliseo, te demuestro que tengo autoridad sobre el ministerio. Yo soy Dios. Amén. Y Dios dice, esos 3 ungimientos se van a convertir en 3 espadas, las cuales voy a usar contra Jezabel y contra su casa, contra Acab y contra su reino. Y dijo Dios, todo aquel de la casa de Acab y de Jezabel que escape de la espada de Hazael, lo alcanzará la espada de Jehú. Y el que escape de la espada de Jehú, lo alcanzará la espada de Eliseo. Y así mismo sucedió. Naturalmente, Acab tuvo otros hijos y otros hijos, que 2 generaciones más. Pero Dios cumplió lo que Elías hizo eso. Hizo esos ungimientos. Y vino Hazael y arremetió contra Acab en guerras contra sus hijos que vinieron después de él en reino, y les quitó territorios a los hijos de Acab que reinaron después, y les hizo gran mal a los descendientes de la casa de Acab. Entonces Jehú, que ustedes saben que lo está mencionando acá, Jehú era un capitán del ejército de Acab, que estaba tranquilo un día con sus colegas capitanes charlando, y de momento vino un loco de los hijos de los profetas, porque así lo consideraban como dementes por la manera que actuaban, y vino corriendo y lo llamó aparte a Jehú. Y entonces él se fue aparte y le dijo, así te dice Jehová, yo dije a través del profeta Elías y de Eliseo que yo voy a destruir la casa de Acab y la casa de Jezabel, y tú eres el instrumento para acabar con ellos, y yo te unjo para que tú seas rey en Israel en el lugar del hijo de Acab. Y entonces dice que salió corriendo como un loco. Cuando se acercó él a sus compañeros, le preguntaron, ¿qué te hizo este loco? ¿Qué dijo este loco? Pues mira, dijo esto. Jehú lo creyó, y la Biblia dice que se levantó y destruyó a todos los herederos, todos los hijos, nietos, todos los que podían tomar el trono de la casa de Acab. Arrasó con todos ellos. Después fue y mató a Jezabel. Dios dijo que los perros iban a lamer la sangre de Jezabel en el mismo lugar donde ella hizo el daño a Nabot. Y exactamente así mismo aconteció. Entonces, Dios usó a Hazael por un lado, los sirios que pelearon contra Israel, y en muchas batallas le ganaron a Israel y le quitaron territorio. Pero vino Jehú y acabó con su espada con toda la casa de Acab.
Y la espada de Eliseo fue la palabra profética. Porque la espada más poderosa es la palabra profética. La palabra de Dios. Que anunció lo que iba a pasar con la casa de Acab y la casa de Jezabel. ¿Qué sucedió? Ustedes saben, aquí vamos a entrar en lectura. Vengan ustedes al capítulo 18. Aquí, para entrar en contexto, es muy importante que yo dijera todas estas cosas porque muchos que son nuevos y no van a entender si yo no hago esta narración. Porque para llegar a lo que quiero que ustedes vean algo. Ahora vamos a hablar de Josafat. Josafat era rey de Judá. Quiere decir, era hijo descendiente de la casa de David, que era el sur, el reino del sur, Judá y Benjamín. Él reinaba en la parte sur. Era un rey temeroso de Dios. Para que puedan ver aquí el reinado de Josafat, el capítulo 17, voy a leer algunos versículos. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, 17:1, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Leo ahora 17:3 de Segunda de Crónicas. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y sigue hablando del reino, un hombre lindísimo, precioso, que anduvo en el camino del Señor. Uno de los reyes más espirituales, se puede decir así, de Israel, más consecuente con Dios. Pero miren ustedes capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Aquí comenzó el problema. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad, una batalla que tenía contra los sirios. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, miren lo que respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Santo Dios, yo soy como tú. Lo mismo que le dijo Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había un pacto y él lo verbalizó. Ya ustedes saben, él fue a la guerra. Y ustedes, voy a leer 2 o 3 versículos más para que ustedes vean la diferencia que había entre estos dos. Dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 4. Y además dijo Josafat, rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Vamos a una guerra, dice Josafat, vamos a consultar a Jehová, hombre de Dios. Ese 18:4. El 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad y me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Estos eran profetas, mis hermanos, rentados, alquilados, recibían salario, ustedes saben, estaban
estaban alquilados, tenían un contrato. Y el contrato era: yo les pago si ustedes profetizan cosas buenas para mí. Usen la unción para bendecirme. Digo, eran profetas de Dios. Se cree que era de Dios. De Dios entre comillas, ¿no? Pero Josafat dijo, Josafat cuando vio a todos profetizando a voces, así dice Jehová, ve que Dios los va a entregar en tus manos. Dijo Josafat, me parece que estos están profetizando porque el rey les paga. Y dice el 6, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Hay otro de Jehová aquí, porque estos de Jehová no parecen. Hombre con discernimiento. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos consultar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. ¿Cómo le va a profetizar cosas buenas si todo lo que hace es malo? Sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así al rey. Entonces lo llamaron, y el resto de la historia ustedes lo saben. Pero me llama la atención. Dice, no hable así al rey. ¿Cómo usted se atreve a hablar así de un profeta de Dios? Hay una ocasión que Eliseo se acercó al hijo de Acab, que era rey. O que no sé si fue en tiempo de Acab, en este incidente, o antes, que le dice, mira, si no fuera por el respeto que tengo a Josafat, ni siquiera hablara contigo. Por el respeto que tenían a un hombre de Dios. Y me gusta, no hable así al rey. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo tú hablas así de un profeta de Dios? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, hermanos? A veces nos dirigimos a los siervos de Dios despectivamente y criticamos y decimos. Sí, solamente cuando alguien tiene el manto de Dios, no hable así del siervo de Dios. ¿Conocía Josafat a Micaías? No, no lo conocía. Pero era profeta de Dios. Respeto. Quiero que vean el espíritu, el perfil de este hombre, para que vean que esa mezcla no funciona. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. ¿Qué relación hay en los yugos desiguales? Yo no puedo detenerme porque el tema mío no es ese. Yo quiero llegar a algo, pero quiero que ustedes vean para que puedan entender. Ya saben lo que Micaías hizo. Ya saben ustedes que vino Micaías y en el camino le dijo el que lo fue a buscar, o los que lo fueron a buscar, más te vale que profetices bien, porque todos los profetas han dicho cosas buenas. Y él dice, yo voy a decir lo que Jehová me diga. Amén. Ya lo estaban preparando en el camino para que profetizase lo que ellos querían escuchar. Y cuando llegan allí, Acab dice, ya verás que nunca me dice cosas buenas. Y acá le dice también, todos los profetas han dicho que voy a ganar la batalla, así que di tú lo mismo. Y dice él en forma irónica, oh, ve que Jehová los va a entregar en tus manos. Y el rey se dio cuenta, porque dijo, tú quieres que yo te diga lo mismo que yo te lo digo. Ve que Jehová los va a entregar en tus manos. Y dice, dice acá, dime lo que Jehová dice. ¿Tú quieres lo que Jehová dice, o tú quieres que te diga que yo me una al coro de los que te profetizan cosas buenas? Porque todo profeta de Dios está comprometido con Dios y con su palabra. El profeta que profetiza, que vende el don como Balaán por dinero, que profetiza cosas buenas, mis amigos, a los que me bendicen, y cosas malas, aquellos que no me aceptan. Cuidado con esos profetas. Este era un hombre de Dios. Y cuando Acab le dijo, dime lo que dice Dios. Te voy a decir. Yo vi que Dios hizo la primera vez que Dios se volvió democrático fue en este tiempo. Porque es un concilio de los espíritus. Y Dios consultó a los espíritus.
El Dios que nunca consulta con nadie, consultó. Y le dice a los espíritus: yo quiero que ustedes me digan cómo yo puedo confundir acá. ¿Qué haré? Y dice uno: yo prendo el opinador. Yo tengo una buena idea. Yo soy demócrata republicano. Dice: a ver, ¿cuál es tu idea? Vamos a enviar espíritu de confusión a los profetas para que confundan a Acab. Dice Dios: good idea. Buena idea. Está bueno eso. ¿Quién lo secunda? ¿Quién lo apoya? Estamos de acuerdo. Confundamos a los profetas. Y dice Micaías: yo veía a Israel todos corriendo por los montes y los valles, espantados todos corriendo de los enemigos. Y dice acá: yo te lo dije, que no me va a decir nada agradable. Tómenlo y métanlo a la cárcel con solamente pan y agua. Y yo lo veré cuando yo regrese. Y le vocea a Micaías: si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Esa es la historia. Fueron a la guerra. ¿Y saben qué pasó? Los sirios dijeron, el rey de Siria dijo: olvídense todo el mundo, solamente vayan donde Acab y mátenlo. Y viene Acab, ese sinvergüenza, y le dice a Josafat: disfrázate. Y él se disfraza. Él sabe que los reyes se distinguían, que eran los reyes. Él se disfraza como un soldado cualquiera, qué sé yo cómo se disfrazó. Pero el pobre Josafat se quedó con algunos distintivos de rey. Y dice que no perseguían a nadie, solo al rey. Y cuando vieron a Josafat vestido de rey o con algo que lo distinguía como rey, pensaban que era Acab y ya lo iban a matar. Imagínense. ¡Ah! Y se dieron cuenta que no era Acab y lo dejaron. Se salvó, como dicen en el país, de chepa. De casualidad se salvó, porque Jehová lo estaba protegiendo. Pero miren qué sinvergüenza. Él se disfraza y no le dice nada, porque si van dos reyes y él se disfraza, tenía que decirle a Josafat: disfrázate tú también. Pero lo dejó así, me dijo: que los maten a él y yo me quedo vivo. Qué terrible. Y dice la Biblia que un flechero, un arquero, disparó a la suerte una saeta, y por casualidad traspasó acá y murió en la batalla y no regresó vivo. Así acabó Dios con Acab y más adelante con sus hijos y con Jezabel y con todos los herederos. Pero ¿qué sucede? Miren ustedes, seguimos. Capítulo 19, entramos ahí ahora, 19:1 en adelante. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Dice el 19: y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Este no es el Jehú, capitán del ejército del norte. Este es un profeta que por casualidad se llamaba Jehú y era de Judá. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Estoy leyendo porque yo los subrayé con rojo y se me borró las letras aquí. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Miren la palabra del profeta: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová.
cómo un hombre bueno se convierte en malo. Más adelante, en los textos que siguen, este hombre habla a los jueces y los reúne. Dice: sirvan al pueblo con integridad y con rectitud. No vendan por cohecho la justicia. Corazón precioso. Y eso, tremenda reforma. Y él se humilló cuando Dios le habló. Pero ya el mal estaba hecho. Ya había casado a su hijo Joram con Atalía, la hija de Jezabel y de Acab. El mensaje llegó tarde. Ya había metido la pata y no la podía sacar. Puedo seguir leyendo, pero vamos al 20. Capítulo 20. ¿Lo tiene? Muy bien. Vean el versículo 35. Para que podamos entender. Vamos a leer el 31 para que veamos cómo termina su reino. Dice el 31, 20:31. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y posteriores, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Escuchen ahora: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, hijo de rey de Israel, o sea, hijo de Acab, Ocosías, el cual era dado a la impiedad. Quiere decir que no solamente se casó a su hijo Joram con Atalía, que era hija de Acab, sino que siguió la relación con los hijos de Acab que vinieron después. En este caso está hablando de Ocosías. Trabó amistad. Me gusta la palabra trabarse. Trabarse es lo que pasa cuando usted le pone un lazo a un animal que se traba y no puede salir. A veces usted se mete en una relación y dice: ¿cómo yo salgo ahora? ¿Cómo le digo que vamos a dejar esto? Porque quería salir, pero Dios le dijo a través del profeta lo que iba a suceder y el desagrado de Dios, y posiblemente trató de resolver el asunto, pero ya era tarde. Ya tenía ahí a Atalía, la nuera, ¿está correcto? Ajá. Entonces la cosa era complicada ahora. Entonces siguió en amistad con Ocosías y comenzaron a hacer pactos comerciales o relaciones comerciales. Pero me llama la atención la palabra trabó amistad. Dios le dijo: con que tú estás respaldando a los enemigos de Dios que Dios aborrece. En otras palabras, Dios le está diciendo: ¿no sabes acá que tú estás entorpeciendo mi propósito? Porque yo quiero disciplinar y castigar a la casa de Acab, que me ha desafiado, y tú te has metido en el medio. Miren cómo termina aquí. El 35. Estoy leyendo en el 20:35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, igual que su papá. Hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis,
y construyeron las naves en Acción Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Gloria a Dios, que Dios intervino. Es que Dios ama a los suyos. Dios amaba a Josafat. Dios amaba a Josafat. Era un hombre recto, temeroso de Dios. Pero tristemente cayó. Posiblemente hizo la alianza política diciendo: por lo menos los sirios están contra mí y contra Israel. Yo mejor me mezclo con mi hermano del norte, que somos del mismo pueblo, y peleamos contra todos los pueblos alrededor. Quizás fue una unión política. Pero qué problema terrible. Yo quiero decirte que si tú quieres ser fuerte o librarte de los enemigos, no tienes que acudir a alianzas con impíos que son dados a la impiedad, o personas que son enemigos del propósito de Dios. Yo quiero decirte que Dios es mayoría. Que Dios es suficiente para pelear por nosotros, para defender el propósito y para librarnos de los adversarios. Pero eso no lo entendió Josafat. No lo entendió. Capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijo de Josafat. Y ahí mencionan lista de hermanos que él tuvo. Y dice aquí, mis hermanos, porque quiero llegar aquí a algo. Dice, después menciona a todos los hijos. Dice al final: todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Es la última parte del 2. Dice el 3: y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. De tal palo, tal astilla. Este era el nietito de Jezabel. Y de acá, por el otro lado, aunque era de la descendencia de David, y tenía una mezcla de sangre positiva y sangre negativa, o positiva y o negativa, no sé. Así que acabó con toda la descendencia de Josafat y se quedó él reinando. Matar a la descendencia de David significaba atentar contra el propósito de Dios, porque Dios prometió a David dos cosas: un sacerdocio fiel y una casa firme. Dios juró a David por su santidad y le dijo, cuando David le quería preparar casa, le dijo: yo te la voy a preparar a ti y te daré una casa firme, y un hijo tuyo se sentará en el trono de Israel para siempre, y voy a hacer eterno tu reino a través de un hijo tuyo que se va a mantener en el trono para siempre, hablando de Jesús. Y cada vez que hubo problemas en la casa de David y mataban a los herederos, dice la Biblia, pero por amor a David, Dios le dejó una lámpara encendida, y esa lámpara siempre estaba alumbrando. Pero aquí está el diablo tratando a través de la casa de acá, porque ¿qué sucedió? Allá en el otro lado cortaron la descendencia de Jezabel y de Acab, y ya el espíritu de Jezabel estaba, entre comillas, muerto. Pero sucede como las películas de misterio, que cuando matan al demonio lo sacan, usted dice: wow, terminó. Dice: wow, ya terminó. Y de momento va la persona en el auto y aparece el demonio, y al fin, otra vez, parte 2, el demonio sigue vivo.
En otras palabras, escuche, el diablo que estaba detrás dijo: Dios destruyó el espíritu de Jezabel y de Acab a través de Jehú, a través de Asael y a través de la palabra profética de las 3 espadas que Dios le dijo, habló y profetizó a Elías cuando estaba deprimido en Horeb. Dice el diablo: yo tengo un plan B. Ya yo hice que Josafat, el diablo hizo provisión, que Josafat cayera en la trampita y se trabara, hiciera parentesco con esa casa. Y dice: yo quiero, fíjense una cosa, ahí estaba el espíritu de Jezabel tratando de perpetuar, de resucitar, de revivir. ¿Cuántos saben que los espíritus quieren revivir? Aparecen, acaban con medio mundo, y después que Jehová viene y acaba con ellos, siempre tienen personas que los siguen y que quieren que resuciten los espíritus. ¿Han visto las películas de misterios o de extraterrestres? Que después que pensó que lo mataron, entra alguien con una linterna al oscuro y ve un montón de huevos incubados que están saliendo. Ay, Dios mío, si pensábamos que habíamos acabado tanto pelear con este extraterrestre, y tiene un montón de hijos aquí que están incubándose. Que el diablo por sí mismo sobreviva, eso yo lo entiendo. Pero que el pueblo de Dios se una con el diablo, entorpeciendo a Dios, que quiere destruir a los malos y quiere destruir a aquellos que quieren destruir su propósito. Ese fue el pecado de Josafat. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted tiene entendimiento. Entonces oremos a Dios. Cierre sus ojos y abra su corazón. Mi hermano, mi hermano, aquí estamos comprometidos a darte una palabra pura, franca, directa, comprometida con Dios y con su propósito. No te vamos a engañar nunca, porque somos siervos de Dios. Amamos a Dios en la integridad, y Él hasta ahora nos ha preservado en este camino de la piedad y queremos andar en Él. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, estamos en tu presencia, Señor. Tú sabes, porque ahora me estoy dirigiendo a ti, cuánto yo rehusé predicar esta palabra. Tú lo sabes. Sabes que no me la diste ahora, me la diste hace meses atrás. Y yo decía: ¿qué voy a decir de esto? No quiero hablar de esto. Tú sabes, como siempre tú haces conmigo, me hace decir y me dé el valor para decirlo y el compromiso, Dios mío. Pero no me arrepiento, porque sé que es la palabra que preserva, la palabra que cuida. Estamos bregando con cosas santas, trascendentales, y no podemos jugar con la salvación de la gente, ni el propósito tuyo con los demás y con la iglesia. Padre, perdónanos todas las veces que nos hemos hecho cómplices del mal, por amistad, por gratitud, por lo que sea, que viendo el mal no lo anunciamos ni lo corregimos, sino que hasta participamos del mal. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, Señor. Renueva nuestra mente. Quita esta manera de pensar, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Posiblemente nos excusemos de un montón de maneras para eludir esta palabra, pero un día estaremos frente al juicio tuyo y la palabra nos va a juzgar. Ayúdanos, Señor. Ha llegado el tiempo de comprometernos con la verdad. Por eso Jesús se levantó y dijo con franqueza: el que no es conmigo está en contra. Por eso Jesús dijo: el que no deja padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí no es digno de mí. Señor, tú fuiste determinante y radical, porque no hay un término medio. Por eso tú aborreces el espíritu de la odisea, porque ni es frío ni caliente. Ayúdanos a ser determinados. Estamos con la verdad y por la verdad, y somos parte de un propósito santo. Y ayúdanos, Señor, danos el espíritu de Josabet. Danos ese espíritu de esa iglesia, de esa mujer que se expone al peligro,
expuso la vida de ella y de su familia, ella y su esposo, para salvar la lámpara. Y hoy estamos disfrutando de su valor. Tú la usaste. Ayúdanos a aprender, Dios mío, a ser preservadores del propósito, a no sacrificar los intereses del reino de Dios por nada que sea un beneficio personal o por agradar a los hombres. Padre, yo oro por esta iglesia en el nombre bendito de Jesús. Tú sabes nuestra necesidad. Haz la obra, no te detengas, no te detengas. El que esté limpio, que se limpie todavía más. El que es santo, que se santifique más. Haz tu propósito en nosotros, Señor. Danos tal corazón que estemos dispuestos a pagar el precio como lo pagó esta mujer. Por favor, Dios mío, conviértenos a ti, circuncídanos de corazón y ten misericordia. Una vez más habla tu espíritu. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.